Pues la acción popular se solicita cuando observamos que las normas de carácter administrativo o reglamentaria nos está vulnerando, está contradiciendo los principios legales y constitucionales, ¿sí o no? Entonces, la respuesta correcta sería controlar la validez constitucional de las normas que tienen un rango reglamentario o administrativo, ¿no? Y la pregunta dos, vi algo voluminoso, ¿no? Es una pregunta de eco, de examen de admisión. Así viene el pregunta de examen de admisión, ¿no? En un remoto y todavía con algo de literatura, ¿no? Dice, en lo remoto, en las montañas de Huancavelica, en el año 2022, florecía el compromiso de la maestra dedicada a su labor educativa. Con esfuerzo y pasión, entró sus días de servicio en la enseñanza, iluminando los senderos del conocimiento para generaciones venideras. Sin embargo, a pesar de su loable labor, la Dirección Regional de Huancavelica se mostró negligente en sus deberes administrativos al no cancelar un pago correspondiente, aun cuando una resolución regional ordenaba su compensación. O sea, ya había un reglamento, ¿no? Ya había una resolución y parece que la Dirección Regional de Educación de Huancavelica hizo caso omiso. ¿Y qué procede cuando lo creas renuente a acatar la norma legal o acto administrativo? La acción de cumplimiento, ¿no? La acción de cumplimiento. Así es. Muy bien, jóvenes, ahora vamos a hacer el avance, ¿ya? El avance, hay que tocar esta vez. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Este Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿qué busca? Proteger los derechos humanos. ¿En qué continente? Lo estás viendo en América. Mira el mapa, América. No vayas a pensar que esto protege en África, Asia, Oceanía, Europa, no, solamente América. Entonces, este Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ¿no? Tiene dos brazos, la comisión y la corte. ¿Sí? Entonces, en los exámenes de admisión de San Marcos, ¿no? Viene temas sobre comisión y corte. La pregunta es, ¿a dónde vamos? ¿A la comisión o a la corte? A la comisión o a la corte. O sea, va a venir un examen tipo así, ¿ve? Viene examen tipo así, ¿ve? Como la maestra, ¿ve? La maestra se da un derecho humano a su salario, ¿no? De repente a su libertad de expresión, qué sé yo. Entonces, ¿a dónde iríamos? ¿A la comisión o a la corte? A la comisión o a la corte. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Bien. Entonces, bajo el sistema interamericano de derechos humanos, se crea en San José, Costa Rica, la famosa Convención Americana de los Derechos Humanos. Esta Convención Americana de los Derechos Humanos, que data del año 1969 y entró en vigencia el año 78, protege los derechos fundamentales de la persona. No solamente los derechos fundamentales, sino las libertades fundamentales de la persona. El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, al juicio justo, el derecho a la honra y la dignidad, al pensamiento de expresión, etcétera, etcétera. Esta convención, como protege el derecho a la vida, va a limitar la pena de muerte. Limita la pena de muerte. Y dice, no, no se puede aplicar la pena de muerte, no, a los menores de 18 años. No se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres en estado de gravidez, a las mujeres embarazadas. No se puede aplicar la pena de muerte. ¿Sí? Pero, profesor, ¿y por qué no amparo? Me preguntan. Ah, ya. ¿Te recuerdas que yo te dije, para yo marcar cumplimiento, tiene que haber dos, ¿no? Dos temas. Dos. Una norma de rango legal, ¿no? Y una autoridad renuente. Renuente. ¿Sí? Bien, puede ser amparo, jóvenes, puede ser amparo, pero la más específica, de acuerdo al texto, es cumplimiento, ¿sí? Ahora, ¿y por qué cumplimiento? Porque te das cuenta que el cumplimiento lo va a ejercer la persona afectada, ¿ya? La persona afectada. Muy bien, entonces, miren, ¿ah?
Estamos en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estamos ¿dónde? En la pena de muerte. Según la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿se puede aplicar la pena de muerte en el continente americano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Según la Convención, ¿se puede aplicar la pena de muerte en el continente americano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Y la respuesta es, no se puede aplicar la pena de muerte a las mujeres embarazadas, no se, o en estado de gravidez, no se puede aplicar la pena de muerte a los menores de 18 años, pero sí se puede aplicar la pena de muerte en caso de traición en la patria, si es que es guerra. Así es, solo por traición a la patria en caso de guerra, nada más. ¿Se entendió? O sea, lo que está haciendo la convención, ¿qué cosa es? Decir, con países de América, ustedes podrían aplicar la pena de muerte solamente en caso de traición a la patria por guerra, nada más. Entonces, los países firmantes de esta convención, los que han ratificado la convención, como Perú, solamente podría aplicar la pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra, nada. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Bien. Esta convención hace que los estados firmantes, ratificantes, respeten y garanticen los derechos humanos en la convención, en el tratado, en el Pacto de San José de Costa Rica, a votar medidas legislativas o de otro carácter que sean necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades, prevenir, investigar y sancionar violaciones de derechos humanos y reparar adecuadamente a las víctimas de violaciones. O sea, profesor, indemnizaciones, claro que sí. O sea, el Estado que se va a comprometer con este pacto en San José de Costa Rica, llamado también convención, va a decir, yo me comprometo a garantizar los derechos humanos en mi país. ¿Sobre derechos humanos sobre qué? Sobre el pacto de San José, que tiene más de 90 artículos. ¿Y qué más? Yo me comprometo a sancionar situaciones de violación de derechos humanos. Y yo me comprometo a reparar a la víctima, indemnizar a la víctima. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el rol del Estado peruano frente a los derechos humanos? Un garante, ser garante de los derechos humanos. Por eso el Estado firma el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual la Convención va a ejercer su ámbito a través de América para promover, defender y sancionar a los estados por no defender los derechos humanos o por no proteger? La Comisión y la Corte. Ahí está, ¿ves? ¿Se entiende? Ahí está, mecanismos, Comisión y Corte. Entonces, eso es lo que viene en examen, ¿no? La Comisión y la Corte. Entonces, en resumen, el Pacto de San José de Costa Rica, conocido como la Convención Americana de los Derechos Humanos, protege los derechos fundamentales, las libertades fundamentales, el derecho a la vida, y los estados ratificantes se comprometen a garantizar esos derechos humanos. Pero también se comprometen, ¿qué cosa? A que la Comisión y la Corte ven los derechos humanos en el país, en los países ratificantes del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, ¿qué va a hacer la Comisión? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos va a promover la observancia de los derechos humanos en América, va a observar, va a promover. Y si es que hay indicios, casos de violación de derechos humanos, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es hacer las visitas in loco. Va in loco, en el lugar de los hechos. O sea, la comisión llega al país, la comisión llega a la ciudad, indaga, investiga sobre violación de derechos humanos. Va a sacar un informe general o específico sobre una situación de violación de derechos humanos. Eso hace. ¿Qué más hace la comisión, profesor? Recomienda al Estado por nuevas recomendaciones para mejorar la protección y la defensa de los derechos humanos. Pero ¿qué más hace la comisión? La más importante, la que más viene, recibe las denuncias por violación de los derechos humanos. Por ejemplo, si una persona X en Perú
ya sea nación peruano o extranjero que radica en el Perú, se violan sus derechos humanos. Por ejemplo, fue discriminado por su color de piel en un restaurante de lujo. Esta persona podría presentar una denuncia ante el Poder Judicial por discriminación. ¿O qué pasaría si, profesor, a una persona fue detenida por su condición religiosa y fue apresada por un mes porque él profesa la religión musulmana? Entonces, por su discriminación religiosa y porque se vulneró su derecho a la libertad, él podría presentar una denuncia ante la policía. No, y luego la policía pasa la denuncia al Ministerio Público, el Ministerio Público al Poder Judicial, porque ha sido una detención arbitraria vulnerando su derecho a la libertad física y religiosa o intelectual, qué sé yo. Muy bien, entra un juicio. Quien lo detuvo fue las Fuerzas Armadas. Entra un juicio, la Fuerza Armada se va a defender, llega al Poder Judicial, en el Poder Judicial se va a agotar la vía interna, que es la Corte Suprema, que es la máxima instancia del Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia del Perú absuelve a los acusados, diciendo que en su labor de proteger la seguridad nacional, la persona fue detenida por sospechoso. Pero en esa detención de un mes, la persona fue torturada para que se autoincrimine que pertenecía al terrorismo internacional. Entonces, ahí que se vulneró, profesor, sus derechos fundamentales, su derecho a su integridad física, su libertad personal. Bien, ¿qué amerita? Que el Poder Judicial sancione a los responsables, porque el Estado se compromete a eso, ¿sí o no? Pero como el Estado, que es también, que como el Poder Judicial, que forma parte del Estado peruano, no sancionó, no buscó corregir esa violación de los derechos humanos, y como la persona ya agotó la vía interna, que es la Corte Suprema de Justicia, y ya no puede quejarse a dónde más, entonces esta persona podría interponer una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué haría la comisión? Recepcionar la denuncia, indagar el caso y luego presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entendió? Entonces, aparte de promover los derechos humanos, aparte de hacer las visitas en el lugar de los hechos, de indagar, investigar, de recomendar, elevar informes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también recepciona las denuncias por violación de derechos humanos cuando en el país, en ese estado de América, no se ha cumplido, no se ha sancionado los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. ¿Han entendido hasta aquí? ¿Y cuál es la condición? Que la víctima o las familias de las víctimas agoten la vía interna. Esa es la condición, agotar la vía interna. Preguntas, jóvenes, preguntas, preguntas. Hola, hola, hola. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? Ya. Ahora, profesor, mi denuncia que yo he hecho en la comisión, ¿a dónde va? Pues la comisión la recepciona, indaga el caso y dice, bueno, que este caso pase a la corte. Entonces ya va a ir a la corte, ¿ves? ¿Me entiende? Sí, ¿no? Ya, ahora, ¿qué haría la corte? La corte es el órgano judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cuando hablo Corte Interamericana de los Derechos Humanos, corte, órgano jurisdiccional. La Corte está conformada por 7 jueces que van a administrar justicia en caso de la violación de derechos humanos en el continente americano. Muy bien, como esta persona religiosa ha sido vulnerada en su integridad física y su libertad individual, entonces el caso llega a la Corte. Y la Corte recepciona el caso y llama a la persona al juicio.
Y luego, ¿a quién llama? Al Estado, porque el Estado es el acusado. No es que el Estado que se había comprometido a garantizar y proteger los derechos humanos en la Convención no lo hizo. Entonces la Corte lo va a sancionar. Llega el Estado, se abre una audiencia pública, un juicio, se escuchan los alegatos de la Comisión Interamericana que indagó el caso, se escuchan los alegatos de los abogados defensores, ¿no?, de la víctima y se escucha la defensa del Estado a través de sus procuradores públicos internacionales. Una vez que la Corte, conformada por 7 jueces, escucha, la Corte va a examinar el pacto. Dirán, a ver, de los más de 90 artículos del pacto de San José, Costa Rica, ¿qué derechos se han vulnerado? Dos, van a contrastar los casos con el pacto, ¿sí? Y luego van a resolver. ¿Qué es resolver? Conocer. Vamos a hablar de derecho. Conocer si ha habido violación de los derechos humanos. Va a conocer, resolver, sentenciar, examinar si el Estado peruano es responsable internacionalmente y penalmente sobre violación de los derechos humanos. Entonces dirán, a ver, tú Estado peruano, ¿sentenciaste a estos militares por violación de derechos humanos? No, tú eres el responsable. O de repente el acto discriminatorio no fue por parte de la Fuerza Armada, fue por parte de un restaurante de lujo. Y a pesar que en el Poder Judicial no se sancionó a ese ente discriminador, las personas fueron ante la comisión y la comisión lo llevó el caso a la Corte. Y la Corte diría, tu Estado, a pesar que tú no hiciste, pero en tu territorio, tú te comprometiste a garantizar los derechos humanos y en ese restaurante que funciona dentro de tu Estado, ha discriminado y no lo ha sancionado, por lo cual tú eres el responsable internacionalmente. Entonces, ¿qué hace la Corte? Sentencia, falla, examina, resuelve, conoce casos de violación de los derechos humanos. Y sus sentencias son inapelables, joven, y no revisables. O sea, no se pueden apelar, son inapelables, no se puede revisar en otra casa. Y son obligatorias. Significa que son obligatorias que la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos, el Estado tiene que acatarlas. Son vinculantes, dice, ¿no? Vinculantes significa que sean obligatorios. ¿Han entendido hasta aquí? Eso ha pasado con varias personas, ¿no? Personas que hacen violación de varias personas. Por ejemplo, el año pasado en verano, una niña de 10 años dio a luz por cesárea. Había sido víctima de una violación. Entonces, el caso está en el Ministerio Público y luego va a ir al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la niña de 9 años está en gestación, se debió aplicar un aborto, ¿no? Porque yo imagino que los médicos no hicieron una junta médica y dijeron, Son 9 años, ¿no? De repente la niña es estrecha, no está en condiciones para traer un hijo al mundo y corre peligro su vida. Entonces, el aborto se puede practicar cuando peligre la vida de la madre embarazada, en este caso la niña. Y tuvo una junta médica y se obligó a la niña a tener el hijo, pero con cesárea. Entonces, las personas, los padres podrían hacer esto, ¿no? Allá, muy bien. Tu Estado peruano no negaste el derecho a la salud, mío. Entonces, vamos al juicio. Entonces, las víctimas serían al hospital o a la salud del Estado peruano, irían al Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no sentencia, dice no, que exime a las personas acusadas, que pueden ser los profesionales que la vieron a la niña, ¿no? El médico, la ginecóloga, el obstetra, entonces iríamos a la comisión. La comisión va a indagar el caso y dice, bien, en este caso pase a la corte y la corte va a sancionar. Pero, ¿cuál es el requisito para que la comisión tenga la denuncia, reciba la denuncia? Agotar la vía interna.
¿sí? Agotar la vía interna. Muy bien. Así es, 9 años de violación sexual. Y la cesarearon a los 10 años. Bien, siguiente. Estamos hablando de qué? Del sistema interamericano de los derechos humanos, que esto es promovido por una institución, ustedes lo conocen como OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Bien, ya sabemos el rol de la comisión, ya sabemos el rol de la corte. ¿Se entendió? Pues aquí no hay preguntas, ¿no? Bien, ahora, ¿qué nos toca hacer ahora? La famosa Carta Democrática Interamericana, suscrita en el 2001 en el Perú. Promoción y defensa de la democracia y respuestas a amenazas democráticas. O sea, ¿qué define la Carta Interamericana de los Derechos Humanos? La democracia participativa en el continente americano. ¿Sí? Principios fundamentales. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico. Los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y sus gobernantes a todo el deber de respetarlas y defenderlas. Otro principio democrático es el respeto por los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes del Estado, participación de la ciudadanía en decisiones relativas a su propio desarrollo del derecho. O sea, la democracia participativa tiene elementos y esos elementos están en la famosa Carta Democrática Interamericana. Si se violenta, se vulnera, se amenaza esos artículos de la Carta, entonces podríamos ir, ¿no? Una visita rápida y urgente de la OEA. ¿Quién solicita eso? El gobierno, jóvenes. ¿Sí? Bien. Estos son los valores de la Carta Democrática. ¿Ve? Eliminación de toda forma de discriminación, respeto por los derechos humanos, transparencia y probidad en los derechos sociales, ejercicio del poder sobre la base de Estado de Derecho y elecciones periódicas libres y justas. Esas son las bases democráticas de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Ahora, profesor, cuando se habla de democracia, yo veo que hay bastante derechos humanos, de libertad fundamental. Sí, mira, el artículo 3 de la Carta nos dice cuáles son los elementos esenciales de una democracia participativa o representativa. Y dice así, ¿no? El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento clave de una democracia. Dos, acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. O sea, yo tengo el poder, soy presidente, pero yo no tengo poder absoluto. ¿Quién me pone límites y quién pone responsabilidad sobre mi poder? La ley y la Constitución. O sea, una forma de democracia es ejercer poder, pero con el Estado de Derecho, o sea, con la Constitución y la ley. Yo no puedo hacer actos ilegales. Eso rompe los principios democráticos. La celebración de elecciones periódicas, libres, justas, basadas en sufragio universal. Claro, elecciones periódicas forman una parte de democracia, pero tienen que ser libres y transparentes, pues. Este 28 de julio se celebran elecciones en Venezuela. ¿Cumplirá este requisito que dice la Carta Democrática Interamericana? ¿Serán libres, universales, transparentes? Otro elemento de la democracia es el pluralismo de partidos y de opciones políticas, porque los partidos políticos y opciones políticas son canales de participación democrática de los ciudadanos, y eso forma parte de la democracia. Y otro elemento de la democracia es la separación e independencia de los poderes del Estado. Separación e independencia, un elemento clave de la democracia, ¿no? Hizo Fujimori el 5 de abril del 92, disolvió el Congreso, se rompe una base de la democracia. Hizo Bukele, interviene el Poder Judicial, se rompe otro poder del Estado, se rompe una base de la democracia. Separación e independencia de los poderes del Estado es un elemento básico de la democracia. Bien. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque hasta 1:20 tenemos clase, ¿no? Sí, ¿no? 1:20, sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes?
¿Todo claro? ¿Sí? Entonces, miren, cuando se amenazan los principios de la democracia, entonces, ¿no? La carta se puede activar. Y esa carta se activa. ¿Y qué pasaría, profesor? Lo que va a hacer es venir la OEA aquí, la que promueve esto, ¿no? Y va a levantar un informe y va a dar recomendaciones, jóvenes. Ahora, cuando hay elecciones generales, jóvenes, cuando hay elecciones generales, hay observadores internacionales. Por ejemplo, en Venezuela, este 28 de julio se celebran las elecciones generales. ¿Y qué va a haber? De repente va a haber observadores internacionales. De repente va a ir la Unión Europea, ¿no? Pero de repente va la OEA. Entonces, no es que la OEA tenga el poder de venir a una casa y sin ser invitado. No, son los gobiernos que invitan a los observadores internacionales. Vengan, vengan porque aquí hay democracia, aquí hay pluralismo, aquí hay libertad de expresión, aquí las elecciones son transparentes, justas y universales, ¿no? Aquí no hay fraude, aquí no hay trampa. En calidad de invitados viene la OEA, o vale, la OEA a observar las elecciones democráticas. ¿Sí? Ya, ahora vamos a iniciar con la resolución, pues, ¿no? Si no hay preguntas, resolvemos. A ver, vamos con la uno. Dice así, ¿en qué situación se podría activar la Carta Democrática? A ver, respondamos la uno. ¿En qué situación se podría reactivar cuando hay amenazas a la democracia? ¿No? Entonces, ¿qué marcaríamos, jóvenes? La uno, a ver, ¿qué marcaría Angie, Luna del Rocío, Liz y Catherine, Xiomara, Briana, Inmanol, María Los Ángeles, Rey, Casa, ¿no? Muy bien, Casa. Dos, dice, un periodista crítico del gobierno de turno es tenido injustamente por sus opiniones y actividades periodísticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es invocada para evaluar la violación del derecho a la libertad de expresión y la de persecución política. Esto debido a que, ¿por qué la Corte podría? ¿Por qué el caso llegó a la Corte? Porque el Estado de América, ese país de América, forma parte de qué? A ver, ¿qué marca tienen las dos? Xiomara. Así es, Miriam, muy bien. Profesor, porque el Estado peruano o el Estado colombiano, ¿no? Bien, Javier Guerreros, forma parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Venezuela se fue, solicitó salir. Entonces, yo pregunto, un residente en Venezuela, ya sea nacional de Venezuela o extranjero en Venezuela, si se violan sus derechos humanos, profesor, ¿iría a su casa a la comisión? No, porque ya se fue ella, ya se fue. Entonces, esa es la importancia todavía de pertenecer a la comisión, ¿no? Bien, vamos con la tres, a ver. En el contexto de la era digital, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos busca garantizar la protección de la libertad de expresión en el ciberespacio. ¿Cuál es el mecanismo específico establecido por la Convención para supervisar la aplicación de sus disposiciones, permitiendo que el individuo presente casos directamente a este órgano para buscar la reparación o violaciones de derechos humanos en el ámbito digital? Estados Unidos no ratificó la convención, por eso Estados Unidos puede aplicar la pena de muerte a otros delitos que no es de derechos humanos. Entonces dice, no, permitiendo que los individuos presenten casos directamente. ¿En qué momento y ante qué institución se presenta la denuncia? Bien, se presenta la denuncia cuando se agote la vía interna.
Primer caso. Dos, a la Comisión Interamericana. Por eso la tres es dedo. Muy bien, tres dedos. Bien, cuatro. Marquemos las cuatro jóvenes, a ver, por favor. Un organismo internacional vinculado a la Convención Americana de los Derechos Humanos realiza una visita para observar la presunta violación de los derechos humanos. Yo te pregunto, ¿quién hace la visita sin loco en el lugar de los hechos para levantar un informe especial, específico o general sobre la situación de los derechos humanos en el Perú o en Colombia o en Chile? La comisión, muy bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bien, cuatro de eso. Muy bien, muy bien. Siguiente. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los estados y en instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Pertenece eso a la Carta, ¿no? La Carta que defiende la democracia y los derechos humanos, ¿no? Muy bien, seis besos, siete, no, perdón, cinco besos, vamos con las seis. La seis es datera, seis casa, ¿no? Y esto está como dato, ya, no necesita mucha explicación. Vamos con la siete. A ver, siete, ¿qué hacemos? Marcamos las siete, señores. Dedo, ¿no? Muy bien, siete dedos. Bien, jóvenes, ¿ah? Sí, ¿no? ¿Se entiende, no, jóvenes? Porque la convención, ¿no? Promueve los derechos humanos en América y limita la pena de muerte, ¿no? La convención dice, ah, bueno, que se aplique la pena de muerte, está bien, pero solamente de traición a la patria en caso de guerra. No se puede aplicar la muerte al menor de edad ni a la mujer en estado de gravidez. Así es. Bien, ocho, la Carta Democrática Interamericana afirma como propósito esencial la Organización de los Estados Americanos ha asumido un papel activo en defensa de la democracia de los miembros de los países miembros, al tiempo que respeta el principio de no intervención establecido en la Carta Constituyente, que busca la Carta promover la democracia participativa. Muy bien, ocho veces. Nueve, el siguiente artículo no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de como se cometieron el delito, pues se comisión del delito, cometieron el delito, son menores de edad o más de 70 años. Mm, eso aquí no dice la Convención Americana de los Derechos Humanos. Muy bien, bien. Entonces, las 10, 11 y 12 son preguntas de examen de admisión. A ver, aváncelas, le doy un tiempito, a ver.
10, 11 y 12. Recuerden que estamos hablando del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y que es el sistema interamericano solamente de América. ¿Está bien? Pues lo recuerden bastante. También recuerden que ese sistema interamericano tiene a la Convención y a la Carta Democrática Interamericana promovida por la OEA. Esta convención tiene dos brazos, la Convención y la Corte. La única forma en que un ciudadano o extranjero que reside en el Perú puede denunciar ante la comisión es que agote la vía interna, ¿no? Agote la vía interna en el Poder Judicial. Y de esa manera la comisión aceptaría la denuncia, ¿sí? Bien, 10, clave la 10. Encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por 7 miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington. ¿Quién tiene sede en Washington? La Comisión Interamericana. ¿Ya? ¿Y quién tiene su sede en San José, Puerto Rico, de Costa Rica? De acá dice Puerto Rico, ¿no? San José, Costa Rica, la Corte. ¿Ya? La Corte. Entonces, profesor, si mi caso pasa a la Corte, tengo que ir a San José, de Costa Rica. Y si mi caso, y si yo voy a denunciar, aquí vienen observadores para recibir la denuncia. Por eso te acuerdas cuando Pedro Castillo ganó, algunos congresistas electos fueron a Washington a quejarse, porque decía, había fraude, se ha violado la voluntad popular. No, se fueron a dónde? A la comisión a denunciar. Bien, vamos con la 11. A ver, la 11. ¿A dónde podrían presentar su denuncia? Bien, ahora yo te pregunto, ¿yo puedo ir de frente a la Corte Interamericana? No, profesor, la Corte no me va a atender. La Corte solamente atiende a los Estados partes y a la Comisión. La única forma de yo acceder a la Corte es vía la Comisión. La Comisión es el nexo, el puente, nada más. Entonces la clave correcta sería 11 besos, ¿no? Así es. Las famosas visitas sin loco. Ya, y la 12, a ver, ¿qué marcaría la 12? Ah, profesor, el ciudadano peruano iría a la comisión a quejarse, ¿no? Dice, ¿cuánto tendría un ciudadano peruano la posibilidad de recurrir a la PAC de San José de Costa Rica a la convención agotando la vía interna? No hay otra, ¿no? Tiene que agotar la vía interna en Colombia, o sea, llegar a su Corte Suprema de Justicia y no se le hizo justicia ahí. Entonces, muy bien, joven, ¿no? 12 dedos. Bien, jóvenes, con 12 dedos estaríamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Un abrazo a todos, cuídense, nos vemos la próxima semana. Ahí comparte el PPT. Y creo que el PPT ya tiene, sí, hay más material en PPT. Esto, por ejemplo, vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Esto de acá vamos a hacer la siguiente semana. Y ya estoy compartiendo en PPT para la siguiente semana también, ¿ya? Bien, chicos, cuídense, un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana. Cuídense, bye bye, saquen buenas notas.